estamos muy felices y muy contentos de estar una vez más conectados, de estar desde casita una vez más aprendiendo, conociendo, pero sobre todo siguiendo y adorando a Jesús, alabándolo ahí donde estamos. Así que si quieres ponte cómodo, si te quieres colocar de pie también puedes colocarte de pie. Vamos a tener un tiempo maravilloso de alabanza, vamos a tener un tiempo espectacular de adoración. Vamos a decirle a Jesús en este día que realmente queremos amarlo, que realmente queremos estar más cerca de Él. Y que si has tenido de pronto situaciones difíciles esta semana o estos días, hoy es un día para que le digas a Jesús: yo quiero estar ahí cerca de ti. Yo quiero estar en ese lugar especial, en ese lugar donde nadie me señala. Porque tú ya me perdonaste. Porque tú ya me rescataste. Porque tú ya me limpiaste. Así que vamos a decirle a Jesús ahí donde estás: yo quiero estar en ese lugar alto, en ese lugar especial, en ese lugar donde nadie me señala, donde nadie me juzga, donde solamente puedo estar allí contigo cantándote. Y ahí donde estás, dile: Jesús, hoy yo quiero acercarme a tu presencia.
aquí permaneceré a los pies de Cristo. Jesús, yo no puedo vivir más si tú no estás conmigo. Yo no puedo seguir si tú no vas a mi lado, si yo no llego y no estoy en tu lugar especial. Porque anhelamos de ti, Jesús. Y donde estás vas a decirle a Dios con todo tu corazón que Él es el amado, que Él es el deseado de tu corazón. Dile, yo te necesito. Y aquí permaneceré posado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Seguir adorando a Jesús y vamos a decirle a Él que le damos gracias por todo lo que hizo en la cruz por ti y por mí. Porque no merecíamos nada, pero ya todo fue pagado y saldado en la cruz.
Y en todo tiempo
Muy buenos días, iglesia. Qué alegría estar una vez más con ustedes, llevando un mensaje en esta mañana de domingo, ya 30 de agosto. Imagínense ustedes, se acabó este mes de agosto y viene el mes de septiembre, que es el mes del amor y la amistad. Hay muchos cambios, hay muchas cosas que viene haciendo el gobierno, hay que estar orando mucho por eso. Por favor, quiero que me acompañen en sus Biblias, en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 12 al 13, Colosenses 3 del 12 al 13. Y como les decía, el gobierno nacional viene implementando pues la restauración de nuestra economía a nivel país y a nivel de Popayán, y hay que tener mucho cuidado, hay que seguir orando para que la economía, para que los comerciantes, para que el comercio, todas las cosas se reactiven, porque eso es una necesidad, eso no se puede tapar el sol con las manos, pero nosotros tenemos que tapabocas, distanciamiento social, los 2 métricos, ser prudentes, no salir como locos, despiadados, manejar las cosas con mucha sabiduría, porque un buen ciudadano es un buen cristiano y un buen cristiano de casa sobre la roca siempre será un buen ciudadano. Entonces acompáñenme por favor en Colosenses capítulo 3, versículo 12, y vamos a leer todos juntos, ustedes allá en casa y yo aquí en mi casa, Colosenses 3, en el versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y llamados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Y Padre, yo quiero darte gracias una vez más por tu palabra, por la revelación que de ella nos darás. Pido que tu Santo Espíritu me auxilie, Señor, me declaro Cristo dependiente, bibliocéntrico en esta enseñanza, Señor. Ayúdame, Dios, porque solo tú me puedes guiar a través de tu Santo Espíritu para llevar una enseñanza de manera virtual, Señor, a cada una de las casitas y a cada una de las personas que tú has dispuesto en tu buen entender, Señor, y en tu buen saber, en tu buena voluntad, Señor, que la escuchen, pero sobre todo que la puedan hacer vida en sus vidas, que la puedan practicar y que la puedan aplicar. Y Padre, todo eso yo te lo pido en el nombre bendito y poderoso de tu Hijo Jesucristo. Y Padre, atamos cualquier cosa que se levante en contra de ti y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de tu Hijo Jesucristo, bendiciendo tu vida ahí donde tú estás y pidiéndote que Dios te hable a lo más profundo de tu corazón. En Cristo Jesús, amén y amén. Pues yo titulé la predicación "Y se perdonen". Y si tienen ustedes conflictos allá en casa, o si a lo mejor están bien, es bonito que ustedes repitan este corito: "Y se perdonen". ¿Qué es lo que hay que hacer? Y se perdonen. Porque con esta cuarentena que hemos vivido, con estos encerramientos, hay muchos roces, hay muchas fricciones que han habido entre los cónyuges, entre los papitos con los hijos, hay muchas dificultades y qué bueno hoy, antes de que arranque este mes de septiembre, hablar del perdón, hablar de perdonar, hablar de pedir perdón, hablar de entender. Ese es el tema que vamos a manejar en esta mañana y quiero que le digas a la persona del lado: "Y se perdonen". Una vez más, darte gracias por darnos la oportunidad de llegar a tu casa, por dedicar este tiempo para ti, para tu crecimiento espiritual, para que mejores tu relación con Dios. Gracias por permitirnos llegar a tu casa y permitirnos llevarte este mensaje. Que Dios te bendiga y yo espero que Dios te hable muchísimo. Y volvamos ahí a Colosenses en el capítulo 3 y vamos a leer del versículo 12, un versículo más, 12, 13 y 14. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y llamados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Miren que aquí hay muchas cosas que nosotros necesitamos, como dice ahí, como escogidos de Dios, revestirse, como que nos pusiéramos un vestidito, una camisita, nos pusiéramos una pinta que tenga afecto entrañable, que tenga bondad, o sea, que tenga muchas cosas buenas, que tenga nuestra humildad, o sea, nada de orgullo, cero orgullo, imitando a Cristo, que seamos amables, que manejemos las cosas con paciencia, para podernos tolerar unos a otros, que es tan necesario, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen, que es el título de la predicación, y se perdonen. Y decirle que tenéis al lado, y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó,
perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse, hay que ponerse un gran vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y sé que todos nos amamos como iglesia, sé que ustedes se aman allá en su hogar, que tú amas a tu cónyuge, que tú amas a tus papás, que ustedes papitos aman a sus hijos y se aman entre ustedes, pero hay roces, hay cosas que se deben solucionar y ese es el gran propósito, esa es el gran objetivo que Dios ha colocado en mi corazón a través de esta enseñanza. Por eso quiero que entremos de una vez en materia y digamos este coro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Volvámoslo a repetir, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Qué significa el perdón? Vamos a entrar en materia. Perdón pues viene del griego, que significa soltar, dejar ir, enviar lejos. Consiste en soltar el castigo que merece el ofensor por hacer algo malo. Es eximir del pago de una deuda. Es decir, enviar lejos esa deuda. Es soltar. La palabra más usada en la Biblia tiene que ver con aphesis, que significa liberar o despedir, liberarse una de esas cosas. Perdón tiene que ver con liberación interna en lo más profundo de tu ser. Y la verdad es que ya nadie perdona, ni nadie otorga perdón, ni nadie pide perdón. Y el perdón se ha vuelto algo por conveniencia. En el trabajo, en las relaciones que se tienen, me perdona porque si no me echa, me perdona porque si no me separo, me perdona porque si no, no me gira, me perdona por esto, me perdona porque me conviene, profe, me perdona líder porque si no, pues me sientan. Y el perdón no es tan superficial como algunos se imaginan. El perdón es muy necesario y es lo que vamos a tratar de entender. El cristianismo es con perdón y no tiene discusión. El cristianismo es con perdón y no tiene discusión. Capítulo número 1. Vamos a ver varios capítulos en esta mañana y vamos a ver varias cosas que necesitamos aprender y entender muy bien para que este mes de septiembre, que ya arranca en la próxima semana, lo vivamos con mucha más libertad, con mucha más bendición, pero sobre todo con mucha más sanidad en lo más profundo de nuestro corazón. El capítulo 1, los síntomas comunes por falta de perdón. Y aquí quiero que te identifiques. Los síntomas comunes por la falta de perdón. Efesios 4:32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Mire que la bondad y la compasión son herramientas muy importantes para lograr el perdón, para perdonarse mutuamente. Si no existe bondad, si no más bien existe maldad, es muy complicado. Si tú eres agresivo y no eres compasivo o no eres compasiva, no va a fluir mucho el perdón, pero hoy quiero que tú te identifiques y que vayas viendo paso a paso todas las implicaciones que esto tiene y todas las bendiciones que también esto conlleva. Los que no perdonan, son personas solitarias, son personas legalistas, son personas irritables, son por lo general resentidos. Si tú tienes alguna característica de esas, es porque falta perdón. Hay algo que te está ahí dañando tu corazoncito. Se autoprotegen. Si usted es la persona que se autoprotege, si usted es temeroso de hablar, de enfrentar una autoridad, es porque hay una falta de perdón dentro de usted. Si usted se siente opacado, no está muy alegre, no está muy sonriente, está más bien ahí como tritongo, entonces se te fue el gozo, pues, ¿sí? Llegó el COVID y se le fue el gozo a usted. Se le fue la paloma blanca del Espíritu Santo y le llegó un cuervo ahí o tiene un chulo allá parado cerca de su casa, pues yo creo que usted reflexione, ¿no? Porque la verdad es que las personas con esas características, las personas que no perdonan, son personas espiritualmente secas. Espiritualmente secas. Ahora quiero, a manera aquí como de chiste, que le digas a la persona que tienes al lado, en el cielo ya te vieron y aquí te descubrieron. Decirle eso que tenés al lado. En el cielo ya te vieron y aquí te descubrieron. Los que no perdonan tienen dificultad para comunicarse y para comunicarse lógicamente con la verdad. Tienen por lo general un espíritu crítico. Son de esas personas que juzgan y juzgan mucho.
¿Por qué? Porque tienen un corazón dolido y es la reacción a esa falta de perdón. Juzgan, hablan y repiten mucho el mismo incidente, la misma situación. Y se las dan de que a veces no saben y que no entienden lo que les pasa, pero ellos son muy conscientes de qué es realmente lo que les pasa. Con este tema del perdón, créame que en la iglesia yo he tenido que vivir unas cosas que usted sé que no se imagina, pero es una verdad y quiero ilustrar una de tantas historias y de tantos cuentos. En alguna oportunidad, hace como 2 años o más, una persona tuvo la bendición de regalarnos un bono para almorzar, un bono por 250,000 pesos. Decía, bono por 250,000 pesos para hacer efectivo en el restaurante tal. Un restaurante que queda a 1 cuadra de la iglesia y cerca de un gran hotel. Un restaurante bonito y eso. La persona quería que nosotros fuésemos un domingo y pidiéramos a la carta y tuviéramos la oportunidad de comer los 5 pues ahí y con postre y con todas las cosas pues sobreabundante. Qué bendición y gracias por esas familias que a veces tienen esos detalles tan lindos con nosotros. Resulta que yo pues por esa época no teníamos empleada, ¿no? Yo creo que eso hace como más de 5 años y no teníamos empleada y entonces yo hablé primero con el Señor y le pregunté, mira, me regalaron este bono, ¿cómo lo puedo hacer efectivo? Entonces él me dijo, toca hacerlo efectivo, si lo va a hacer efectivo, tiene que hacerlo efectivo en estos días, porque si no, o sea, no puede una parte acá y otra parte, porque por tema contable, bueno, me dijo que lo consumía lo más rápido que se pudiera, fue lo que yo le entendí. Entonces yo le dije, mira, yo quería pedirte un favor, este bono lo puedo redimir en diferentes días para poder consumir el almuerzo del día, pues, que vale como 12,000, y venir con mi familia y poder almorzar varios días, porque el almuerzo de ahí es muy rico. Entonces me dijo, sí, no hay ningún problema, aquí lo hacemos y lo consentimos y todas las cosas, pastor, no se preocupe, venga con su familia, aquí le guardamos el almuerzo. Y le dije, sí, porque es que mis hijos salen tarde, pues en esa época estaban en el colegio ellos, sí, hace bastantico ya, estaban en el colegio todos, y entonces yo necesito que a las 2:30 que ellos salen, pues tú me esperes y me guardes el almuercito, y yo vengo cerca de las 3 y usted nos ayuda. Me dijo, listo, yo cuente con ello. Y así fue, y así comenzó, y así fuimos un día, y el martes, y bueno, y a mitad de semana entraba yo al sitio, y pasó una señora de la iglesia, me saludó, yo la saludé con mucha alegría, digamos que la señora se llama María, por colocar un ejemplo, y entonces, hola María, sí, bien, contento, va a almorzar, sí, gracias al Señor aquí con mi familia, vamos a almorzar, qué bendición, bueno, adiós, chao, listo. Pasó así. Al cabo de 2 meses una señora se me acerca al terminar el servicio y me dice, ¿sabe usted que la señora María no ha vuelto a la iglesia y no va a volver? Porque ella me comentó lo siguiente, me dijo que qué tal ese pastor y su familia yendo a almorzar todos los días de la semana a comer a la carta. A la carta, ¿será que tienen mucho dinero pues para comer a la carta en semejante restaurante? Yo por eso no volví a esa iglesia, porque me parece el colmo que el pastor haga ese tipo de cosas. Imagínese usted semejante engaño, semejante mentira, semejante cosa que lo que se convirtió en un regalo de un buen miembro de la iglesia, una atención para nosotros, en la economía que yo quería hacer, porque no teníamos empleada en esa época y tampoco tengo ahora, y queríamos nosotros pues optimizar los 250,000 pesos durante toda la semana pues, y se convirtió en un problema para una persona que ojalá, espero yo que tenga usted la oportunidad, señora, de escuchar esta predicación y de saber la verdad, y cuando quiera volver a la iglesia lo puede hacer porque ya la perdonamos también. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y así como este cuento, hay muchos cuentos y muchas cosas que uno tiene que vivir en esta nueva oportunidad que Dios nos da de ser pastores de Casa sobre la Roca aquí en la ciudad de Popayán. Pero las personas que no perdonan tienen una ira interna siempre. Se creen muy justos. Estamos viendo las características. Crecen, ojo, en un ambiente de resentimiento, de ira y de contienda.
carecen de intimidad con Dios y de intimidad con las personas. ¿Por qué? Porque no se quieren arriesgar, porque a lo mejor los van a lastimar, los van a volver a herir. Tienen una actitud negativa siempre frente a las cosas. Y por lo general son personas que tienen una vida de oración sin resultados. Oran, pero no sirve para nada, porque hay una raíz de amargura, de falta de perdón en lo más profundo de su corazón. Ahora quiero que a manera así chistosa le digas al del lado, no se haga el loco, reconoce que de eso tiene un poco. Está bonito, ¿no? Volvéselo a decir, no se haga el loco, reconoce que de eso tiene un poco. Otros utilizan a veces ese castigo pasivo para vengarse, esa indiferencia, ese autocontrol que tienen algunas mujeres o algunos hombres o algunas personas que tienen cierto poder, ejercen una venganza pasiva que es horrible y daña la vida de las personas, su propia vida y la de su entorno. Hebreos 12:15 habla muy bien de eso. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Asegúrese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Las raíces de amargura son tan profundas que hacen que el árbol sea de tronco muy fuerte y generen, porque esas son raíces de amargura por la falta de perdón, y generan unos frutos grandísimos de resentimiento, de desquite, de rechazo, de venganza, de negligencia, de ser testarudos, a veces de ineficiencia y intencional en algunos casos. Entonces decirle que tenés al lado, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y me acuerdo de una historia cuando estaba preparando, sé que ustedes la han escuchado porque la he compartido más de una vez, pero me encanta y quiero compartirla de nuevo. Y es la pareja esa en los Estados Unidos que tenían unas dificultades ellos en el matrimonio, esposo, esposa y dos niños. Y la esposa un día tomó la decisión de irse. Recogió sus cosas y abandonó el hogar y le dijo al esposo, yo me voy y voy a llamar a mis hijos los fines de semana, no soporto más esta situación, y se fue. Y la señora se fue. No dijo para dónde, renunció a su trabajo, no dijo nada. Y la señora todos los sábados a las 6 de la mañana, de la tarde, a las 6 de la tarde, llamaba a sus hijos. Por favor, mis hijos, y el esposo les pasaba y los niños hablaban con su mamita. Todos los sábados, sagradamente, a las 6 de la tarde, esperaban la llamada de los niños, de su mamá, que no daba, pues, indicios de dónde estaba, ni qué estaba haciendo, ni si estaba trabajando en su profesión, absolutamente nada. El esposo muy preocupado, siempre intentaba hablar con ella, ole, pero hablemos, ¿de cuándo? No, nada. Ella, no quiero, y no quiso, y no quería hablar jamás. Entonces este hombre se ingenió algo con la empresa de telecomunicaciones, con un conocido que tenía, y habló para ver si le podían ayudar a identificar de qué lugar de los Estados Unidos hacía la llamada, o que era su esposa que llamaba a esa hora, y le hicieron el seguimiento. Bueno, y alguien allá les colaboró porque la intención que tenía era de ir a recuperar su matrimonio, de ir a recuperar a su esposa. Y hasta que consiguió la dirección, específicamente el teléfono donde llamaba, y cogió a sus hijos y se fue para allá a tratar de buscar a su esposa, que era totalmente opuesto, estaba a miles de kilómetros del lugar donde vivían ellos inicialmente. Y entonces los niños felices porque podían ver a su mamá y identificaron que su mamá cerca de la dirección trabajaba ahí administrando como una especie de cafetería y terminaba su turno a las 5 de la tarde y después se iba al apartamento, y ellos muy sigilosos le hicieron el seguimiento y estaban viendo, y los niños muy emocionados porque iban a ver a su mamá, y el esposo pues también un poco nervioso pues con toda la situación y todo eso. Y faltando 5 para las 6 de la tarde, llega el esposito y toca ya, tun, 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 toca la puerta. Y la señora, no, ahora no, más tarde, es que voy a hacer una llamada. Y no quería contestar hasta que ellos tocaron muy fuerte. Faltando 5 para las 6, ahí en el apartamento de la señora.
Cuando la señora abre, wow, la puerta y ve al esposo y ve a sus hijos, se emocionó muchísimo y se abrazaron, se besaron. Ella le dio otra oportunidad al esposo y el esposo le dijo, vine por ti porque te amo, necesito que me perdones y necesito perdonarte y necesito que restauremos nuestro matrimonio. Es una historia linda que yo leí alguna vez en un libro y que vale la pena que usted recuerde hoy, porque ¿qué tiene esa enseñanza? ¿Qué tiene esa historia? Lo que hizo Jesús por nosotros. Cuando uno ama, uno se moviliza. Cuando uno ama, es capaz de ir a buscar el perdón y a dar perdón. No se queda con los brazos abiertos esperando que suceda algún milagro, que suceda alguna cosa, o que algún pastor con no sé qué pases mágicos o qué cosas logre que se le restaure su matrimonio. Hay que orar, hay que dejar obrar a Dios, pero también hay que actuar. Y Jesús vino a buscarnos. Jesús por amor vino a buscarte a ti, vino a buscarme a mí. ¿Para qué? Para perdonarnos, para enseñarnos lo que es el verdadero perdón. Entonces, quiero que le digas ahí a la persona del lado, las personas que no perdonan son espiritualmente secos. Y vamos a ver el capítulo 2. ¿Dónde está el problema? Una pregunta, ¿dónde está el problema? ¿Será que está en Dios? ¿Será que está en mí? ¿Será que está en él? ¿Será que está en ella? ¿Será que está en el que me ofende? Isaías 43, 25, el profeta mesiánico por excelencia, nos va a responder. Porque siempre las respuestas están ¿dónde? En la palabra de Dios, solucionismo bíblico. Isaías 43, 25. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. ¿Quién es? Dios. El que por amor, mire, porque la palabra está implícita, amor. Sin amor no hay nada. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Decirle que tenés al lado y se perdonen. Dios enseña el perdón y aplica enseñanzas en cada uno de nosotros porque Él nos perdona. No se acuerda más de tu pecado. Y si Dios no se acuerda más de tu pecado porque tú te has arrepentido de esa falta y has cambiado de actitud, ojo, no tienen que haber otras personas que se crean más que Dios para recordarle la falta a las personas. Y ahí es donde usted, esposo o esposa, tiene que tratar de entender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No te puedes creer más que Dios. Pero usted, hombre, si le ha fallado a su esposa, si usted cometió un acto de adulterio o pecó de otra forma y su esposa se encuentra herida, usted no vaya a creer que esto es de un día para otro que se solucionó esa herida. Deje que Dios obre y vaya actuando y vaya suturando esas heridas que hay en el corazón de su cónyuge. Porque alguno dirá, pero si ve, el pastor ahí está diciendo, pues ¿usted por qué no me perdona? Porque no es fácil. Creencias equivocadas. Hay cosas que usted cree que son equivocadas con relación al perdón y que quiero que usted hoy lo recuerde, que usted lo entienda. Hay heridas que hay que orar, hay heridas que hay que ayunar, que usted debe ser liberado, que usted tiene que confesar esa falta de perdón. Y muy pronto ya vamos a volver a los ayunos congregacionales en nuestra iglesia para orar por su vida y para que Dios libere muchas cosas. Pero usted también vaya ayunando y vaya entrando en la intimidad con Dios para que Dios vaya haciendo algo muy importante dentro de su sanidad interior. Estas creencias equivocadas son las siguientes. ¿Es normal sentir rencor? Dicen algunos, ¿sí? Y es normal que sienta rencor. Ellos deben pagar por el daño que me hicieron. Y eso no es correcto. Que sufra lo que yo sufrí, el desgraciado. Que sienta, ay sí, ahora como si nada, pues, con todo lo que yo sufrí, con tantos años que sufrí, con tanta amargura. Ojo con eso. Algunos dicen, esas son creencias falsas.
Yo intento perdonar, pero no puedo olvidar. Ojo, creencia falsa. Con Cristo podemos perdonar y podemos también olvidar, porque no es en tus fuerzas. Y si no has podido es porque lo has hecho en tus fuerzas, pero no con la fuerza del Señor, no lo has hecho con la ayuda del Señor. Yo ya no aguanto una más. A la última que vuelva a hacer, me voy. Como lleva una, lleva dos, y a la tercera, no le puedes dar ultimátum a nadie porque Dios no te da ultimátum a ti. No te creas con ese derecho, esa actitud no es correcta. ¿Para qué lo perdono si vuelve y me la hace? Creencias falsas. ¿Para qué lo perdono si vuelve y me la hace? Pues para liberarte tú de esa carga. Y si él vuelve y la hace, es problema de él, no es problema tuyo. Porque ya tú te liberaste de esa carga. No, pero hay cosas que no tienen perdón. No me venga usted con ese cuento. Hay cosas que no tienen perdón. No, yo bobita sí no. Hay cosas que no tienen perdón. No tienen perdón de Dios. Imagínense, no tienen perdón de Dios. Si lo que vino a hacer Jesús fue a perdonarnos, a perdonar nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y el propósito grande de nuestro Salvador fue haber pagado ese precio por el pecado, para perdonar al mundo, para reconciliar al mundo. Dios envió a su Hijo. Entonces, ¿cómo va a decir usted que eso no tiene perdón de Dios? Eso es una herejía, eso es una ignorancia muy grande. Y ojo con lo que te voy a enseñar, que yo creo que aquí reduce todo, resume todo. El problema del perdón está en la falta de perdón. Parece como tonta la frase, pero analícela bien y yo creo que es más profunda de lo que usted se imagina. El problema del perdón está en la falta de perdón. Ese es el gran problema del perdón, la falta de es el mismo, la falta del perdón. Las circunstancias pueden ser muy duras, pero el perdón no pierde vigencia jamás. Jamás, jamás. Hace más de 2000 años vino Jesús a perdonarnos, a limpiarnos. La palabra que leíamos ahora, esa porción bíblica de Isaías, casi 2700 años, y todavía tiene vigencia. Ojo con lo que usted está pensando con relación al perdón. Hay que perdonar porque Dios lo enseña. Hay que perdonar porque Dios lo enseña. Lo demuestra y lo exige. Porque perdonar es amar a la manera de Dios, no a su manera. Y tú tienes que tratar de aprender a amar con el amor de Dios, con el amor incondicional de Dios, con el amor espiritual de Dios, con el amor eterno de Dios, no en tu fuerza, no con tu ira, ni con tu rabia, ni así no se ama a la manera de Dios. Es que el problema no está en Dios, ni en el que le hizo el daño. El problema está exclusiva y únicamente en usted que no ha perdonado. Entonces, digamos, para irle bajando temperatura a la cosa, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y mire que ya vamos avanzando, ya vamos más en la mitad de la predicación. Capítulo 3. ¿Dónde está la solución entonces? Porque ya vimos los síntomas, ya vimos esto, dónde está, cómo es la cosa. Ahora, ¿dónde está la solución? Vamos a ver dónde está la solución. Pues la solución siempre está en la palabra de Dios. ¿La solución dónde está? En el solucionismo bíblico. ¿Quién es la solución? Jesús a nuestras dificultades. Y en este tema del perdón, Jesús es el experto para eso. Mateo 6:14. Él sí que sabe perdonar, porque Él no perdonó solo un pecado, sino perdonó el de muchas personas y el de muchos pecados y muchísimos pecados de muchas generaciones y de gente muy mala. Mateo 6:14-15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Entonces, ¿qué significa esto? Que si no perdono, Dios no me perdona. Dile eso a las personas que tienes al lado. Si no perdono, Dios no me perdona. Y hay que reconocer que el perdón es un proceso. No es que ya yo perdoné y así no es, eso es mentira. Es un proceso. Y en ese proceso se requiere sanidad interior, sanidad de tu corazón.
Y nosotros como iglesia estamos preparados como consejeros y nuestros consejeros de la iglesia lo pueden ayudar y dispóngase usted para terminar sus procesos de consejería, por favor, de acudir a los teléfonos que tenemos en la iglesia para que usted logre tener esa sanidad interior y pueda lograr perdonar y liberarse de ese sentimiento de culpa, de esa falta de perdón tan fea con la que viven muchas personas. Decirle que tenés al lado, si no perdono, Dios no me perdona. Ojo con eso. ¿Y por qué debemos perdonar? ¿Por qué debemos perdonar? Sería la otra pregunta. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Si yo ya no quiero que me hablen de eso. No, es que de eso hay que hablar. Y eso hay que sanarlo y eso hay que solucionarlo. Mire cómo lo dice Romanos en el capítulo 12, del versículo 17 al versículo 21. Romanos capítulo 12, el versículo 17 al 21. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, y no dejen el castigo en manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, pues dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Ojo, ¿dónde está la solución? La solución está en dejar el castigo en las manos del Señor. Dios sabe cómo hacerlo. Dios sabe hacer justicia, como bien lo dice ahí, no paguen a nadie mal por mal. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y la solución está en vencer, no el mal con el mal y haciendo más mal porque Él me la hizo y yo se la hizo y yo se la hago porque en juego largo y desquite y cómo así. No, Él me pegó, yo también le pego. Él me empujó en el fútbol, yo también me empujo. Él me hizo, yo también le hago. Ojo, 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 ojo. La solución está en vencer las cosas malas haciendo cosas buenas, teniendo pensamientos buenos y teniendo acciones y comportamientos buenos. Es la manera correcta de vencer al diablo. De otra manera te igualas al diablo y te igualas a la otra persona. Yo siempre, cuando trato de entender estos conceptos espirituales, siempre que pienso en lo bueno, me imagino a Jesús a mi lado, apoyándome, mirándome, sonriéndome, motivándome para que salga adelante. Y cuando pienso en las cosas malas, pienso en el diablo, un ser malo que se burla, que se ríe, haciéndome figuras ahí feas, con un rostro feo. Y me encanta siempre estar del lado de Jesús, pensar siempre en lo bueno. Decirle que tenés al lado, la solución está en vencer el mal con el bien. Cuando alguien a usted lo ha lastimado, esa persona está como dentro de usted, como si estuviera aquí, a tuntún, aquí, montado acá, en sus hombros. Usted lo tiene en el pensamiento y si esa persona que lo lastimó fue Pedro y alguien dice Pedro, usted de una vez queda así y usted de una vez se tensiona con el nombre porque usted lo tiene ahí en el pensamiento, lo tiene ahí en el sentimiento, lo tiene en cada momento de su vida, lo tiene ahí como encima. Y hasta que usted no lo perdone, hasta que usted no perdona, no se libera. Y cuando usted perdona, lo que usted hace es que usted se libera de ese Pedro y ya se saca ese Pedro del pensamiento, del corazón, de su comportamiento y usted se libera. Por eso el que más gana cuando perdona es usted o yo, en el caso, cuando hemos sido ofendidos. Cuando uno perdona, uno se libera de esas personas. A mí me encanta un ejemplo tan lindo que hay en las Sagradas Escrituras y cada vez que puedo lo recuerdo. En Génesis 33, búscalo. Versículos del 1 al 8, Génesis 33, y es el encuentro de dos hermanos, Jacob, que era el engañador, y su hermano Esaú, Jacob había corrido para que no lo encontrara su hermano, y Esaú juró que donde lo encontraba lo iba a matar. Génesis 33 en adelante. Y cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú, su hermano, se acercaba con 400 hombres, repartió los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Y al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, y luego a Lea con sus hijos, y por último a Raquel con José. Trató de armar un frente
con la familia para proteger unos de los otros, porque su hermano venía con 400 hombres de guerra a solucionar el problema, a matarlo, que era lo que él había jurado que iba a hacer. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. ¡Ay, qué lindo esto! Y luego Esaú alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños preguntó: ¿quiénes son estos que te acompañan? Son los hijos que el Dios le ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Y las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron ante Esaú. Y luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo, y por último también se inclinaron José y Raquel. ¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro?, preguntó Esaú. Intentabas con ella ganarme tu confianza, contestó Jacob. Decirle al que tenés al lado: y se perdonen. Pero de verdad, que hoy quiten un ratico usted en su casa. Papá, mamá, hijos, hablen después que se acabe la prédica. Papá dirige una oración y dígale: yo me he equivocado en esto. La mamita diga: yo también a veces me equivoco en esto. Que los hijos digan: yo también me equivoco en esto. Y que alguien diga: yo perdono, yo perdono, yo perdono. Y después que todos se perdonen, se abracen y se den un gran beso entre todos, porque eso es lo que busca Dios con esta palabra. Y punto número 4, capítulo 4, he decidido perdonar. Pero ¿cómo le hago? Usted ya, listo, va para esa. Hoy ya, listo, le hacemos, pastor. He decidido perdonar, pero ¿cómo le hago? Bueno, voy a darte algunas estrategias aquí en este capítulo 4. Hoy decida perdonar a todos. Hoy decida de ellos también recibir su perdón, porque hay gente que va a pedirte perdón. No, tranquila, no hay nada. No, sea decente, escuche lo que las personas le quieren decir y devuelva la atención correspondiente a eso que las personas le están tratando de escribir o de hablar. Hay mucha falta de perdón. Hay mucha falta de perdón en las iglesias, en los ministerios. Hay mucha falta de perdón en los hogares, en los trabajos, en las diferentes áreas y roles de la sociedad. Hay que perdonar en estos días a los chinos que se inventaron el COVID. Pensaba yo en esta madrugada eso. Hay que perdonar al que se lo inventó, cómo surgió eso, no entremos en detalles. Pero hay que perdonar todo ese tema del COVID que ha cerrado las puertas del comercio de unos, que ha quebrado a otros, que ha lastimado a otros. Hay que perdonar esa circunstancia, porque el que más gana con el perdón es usted, soy yo. Te afianzas como cristiano y quedarás libre de tantas cargas. Voy a darte algunas recomendaciones rápidamente, y la primera de ellas, 4.1, pida a Dios que Él tome control de la situación. Tú quieres perdonar, tú decidiste perdonar, pero la pregunta es: ¿cómo le hago? Bueno, ¿cómo le hago? Bueno, aquí te voy a dar la primera clave. Pida a Dios que Él tome control de la situación. ¿Quién tiene el control de la situación? Dios, no usted. Ni su esposo ni su esposa. Si son los dos espositos que están tratando de solucionar y de perdonarse, ¿quién tiene el control? ¿La esposa? ¿El esposo? No, ninguno. Pida a Dios que tome control de la situación, que sea el Dios que tenga el control del televisor, el control de la cosa. Primera de Pedro 2:23. Mire cómo lo dice el apóstol. Cuando profecían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Hay que estar en las manos de Dios siempre. ¿Usted cree que Jesús no podía llamar un ejército de ángeles para defenderse? Pero Él dejó que las cosas sucedieran como estaban escritas y como debían suceder, según Isaías 53. Enmudeció, cayó, fue golpeado, maltratado. Deje todo en las manos del Padre Celestial. Si Jesús lo hizo, tú también debes hacerlo, yo también debo hacerlo. Si tú dejas eso en las manos de Dios, si imitas a Jesús en todo, lo vas a lograr. El perdón no es un sentimiento, es una recomendación que te genera bendición. El perdón no es un sentimiento, no es que usted siente, no, pero es que yo no siento, pastor, perdonar, no es que yo tampoco. Y tantas cosas que a nosotros nos han dicho y que nos han hecho y que dicen y uno no siente, pero uno tiene que hacerlo.
Y ya después se le convierte a uno en un hábito, que ante una acción que lo lastima a uno, la mejor manera de sanarse es buscando de Dios y entregándole ese control al Señor. El perdón no es un sentimiento, es una recomendación que te genera bendición. Cuando tú perdonas, tú recibes bendición de parte de Dios. Punto número 2. Exprese siempre gracia y misericordia. Hay que ser misericordioso para dar el perdón y para pedir el perdón en ambas circunstancias. Proverbios 10:12. Mire cómo lo escribió el rey Salomón en Proverbios 10. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, envió a su Hijo. Por amor al mundo, envió a su Hijo. Por amor, sacrificó a su Hijo. Jesús, por amor, fue a la cruz. Por amor es que se perdona. Si amas a tus papás, ¿cómo no los vas a perdonar? Si amas a tus hijos, ¿por qué no los perdonas? Si amas a ese esposo, si amas a esa esposa, ¿por qué no lo vas a perdonar? Por favor. Hay que tener misericordia, pero hay que expresar esa misericordia, esa gracia, como el esposito en el cuento que les eché en la ilustración al comienzo de la predicación, que fue hasta por allá no sé cuántos kilómetros, más de 1000 kilómetros a buscar a su mujer. Hay que expresar esa misericordia. Porque si no perdonas te llenas de odio y cada día vas a sentir mucho más odio del que estás sintiendo. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles, Hechos 20:35. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor. Hay más dicha en dar que en recibir. Ojo, la dicha de dar y entender el amor que cubre todas las faltas, el amor que puede perdonar, el amor que se requiere en el hogar. Hay que sembrar perdón. Papás, si ustedes no enseñan el perdón en sus hogares, si no expresan el perdón, si ustedes entre familias no se perdonan, pues el hijo nunca va a saber qué es el perdón, porque como nunca vio el perdón en la casa, pero si ve que se perdonaban los papás, que el papá pedía perdón, que le decía al hijo que se pidiera perdón, perdonar a la hermanita, perdonar. Entonces, si abunda ese perdón, los hijos van a aprender y los hijos van a entender que eso existe, que no es un concepto solamente teológico o doctrinal que se enseñan o dicen en las iglesias, sino que hace parte de nuestro estilo de vida, que hace parte de la cotidianidad de nosotros. ¿Por qué? Porque un buen cristiano es un buen perdonador. Le ha tocado perdonar mucho, mijo. Si usted quiere ser un buen cristiano, tiene que haber sido un buen perdonador, ¿oyó? Le ha tocado perdonar mucho. Para que sea buen cristiano, tienes que haber perdonado mucho. Y hay gente que no quiere perdonar y no tengo por qué pedir perdón y no quiero que me perdone, no quiero nada. Ese cristianismo no existe. Cristianismo sin perdón, sin sucesos de perdón, con uno solo en la vida. No, yo perdoné una vez y no vuelvo a perdonar más. Y yo pedí perdón una vez y jamás volveré a pedir perdón. Mire, esa no es ninguna posición cristiana. Punto número 3. Aquí entre el capítulo 4.3. Ordene a las ofensas pasadas que se alejen de su mente. Usted le puede ordenar a su mente eso. Ordene a las ofensas pasadas que se alejen de su mente. Porque a veces usted las recuerda, pero es que él me lo dijo, yo recuerdo cómo fue que me dijo, y hace 20 años, yo me acuerdo, hace 35, hace 50 años como me lo dijo, y yo eso no lo puedo olvidar y jamás lo Por favor, usted tiene que decirle a su mente, borra esos recuerdos, no quiero recordar más eso, quiero alejarme de eso. Mire cómo lo dice Filipenses en el capítulo 3, versículo 13 al 14. Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo. Deje de pensar en lo que le hicieron. Muchos solo piensan en eso. No crea que yo no he vivido eso. Yo viví todas estas cosas y las estoy contando porque las he vivido. Y me costaba trabajo. Y estaba ya en la universidad y me acordaba de vainas que me han hecho los profesores. Y después estaba ya laborando y me acordaba de cosas que me habían hecho en la universidad.
Y ya después estaba en la casa y estaba ya sirviendo en Cali, en la iglesia, y me acordaba de cosas que me habían hecho en el trabajo y cosas que me habían hecho, y estoy aquí en Popayán y a veces me acuerdo de cosas, y tengo que alejarme de eso. Tengo que decirle, como dice aquí, ordenarle esas ofensas pasadas que se alejen, porque las cosas buenas son las que tenemos que recordar y de las cosas malas tenemos que alejarnos. Pero hay muchos que no hacen eso. Solo se enfrascan en eso, en lo más grave. Y comienzan a recordarlo. Y lo recuerdan porque lo piensan. Y cuando lo piensan lo dicen y se lo dicen a sus hijos. Mire, es que yo me acuerdo que su papá era así, me hacía así. Y yo me acuerdo que su abuelito era así. Y yo me acuerdo que en esa empresa me trataron así. ¿Por qué? Porque hay un corazón que no ha sido sanado, que no está restaurado. Y usted comienza a darle y dele. Hay una batalla en la mente y usted tiene que ganarla. Usted tiene la autoridad en el nombre de Jesús, de llevar cautivo todos esos pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús y no dejar que esos pensamientos comiencen a bombardear su vida, sus madrugadas, sus sueños y le impida vivir la vida que usted quiere vivir. Usted tiene que subirse a ese ring. Nosotros le vamos a ayudar en los procesos de consejería, pero es usted solo. Lo vamos a entrenar para que usted cuando se suba allá al ring no baje la guardia, sino que usted esté enfrente y a esos pensamientos usted los logre vencer. Usted le haga y ¡pum! Y se caigan esos pensamientos allá a la lona. Olvidar todo lo que queda atrás, pensar en lo que viene. Evite recordar esas cosas. Proverbios 17:9. El que perdona la ofensa cultiva el amor. Mire lo que dice. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y a lo mejor esposos que eran amiguitos ya ni siquiera son amigos porque como está y dele, recordando la ofensa, se va perdiendo, la gente se va distanciando. Dice, pero ¿para qué me acerco yo a mi esposa si siempre me va ¿para qué me acerco a mi esposo si siempre me vive latigando, me viene recordando? Eso distancia, separa, divide a las personas. Niéguese usted hoy. Dígale, Señor, me niego hoy a recordar lo malo, voy a morderme la lengua. Muérdase la lengua, cierre, me va a poner un tapabocas, pero más profundo. No solo para el COVID, sino para que no me salgan los malos pensamientos, para que no me salgan esos malos recuerdos. Decirle que tenés al lado, el perdón no es fácil darlo, y eso es verdad. El perdón no es fácil darlo, pero es muy necesario para tu vida brindarlo. Es necesario brindar ese perdón. Es necesario para que tú te liberes. Inténtalo para que veas los resultados tan maravillosos que vas a obtener. El perdón no es fácil darlo, pero es muy necesario para tu vida brindarlo. Y punto número 4, en el capítulo número 4. Eleve una oración de intercesión por su ofensor. Y estas son de las cosas que poco hace la gente. Elevar una oración. Y uno tiene que orar por esa persona que lo ofendió. Eleve una oración de intercesión por su ofensor. Mire cómo lo dice la Biblia en Mateo 5:44. Pero yo les digo, en labios de Jesús, amen a sus enemigos y oren, oren, oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre Celestial que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. ¿Están entendiendo? Hay que orar por quienes los persiguen. Pero no ore diciendo, Señor, o te lo llevas o te lo envío. Así no es. Es orando por la situación. Cuando tú oras por esa situación, tú sanas. El tipo, por ejemplo, que lo cerró, que usted no sabe ni cómo se llama, por colocar un ejemplo. Lo cerró en el carro, en la moto, en lo que fue. Señor, yo te entrego a esta persona, Señor, bendícela, Señor, guárdala, que gracias a Dios a mí, conmigo no pasó nada, que tampoco le va a suceder nada, que ojalá llegue algún día a los pies tuyos, Señor, y se convierta en un miembro de nuestra iglesia. Que tú puedas orar por esa persona, si es tu esposo que te ofendió, si es tu esposa, Señor, te entrego la vida de mi esposo, te entrego la vida de Francisco de Paula Santander, que me ha ofendido, que me ha lastimado, que me hizo esto y lo otro, te lo entrego, bendito Dios, para que yo pueda tener un corazón sensible porque quiero soltarme de esa amargura, quiero soltarme de ese dolor
Y créeme que lo va a hacer. Pero si usted coloca en oración y comienza a describir todas las cosas, porque él me hizo esto, y otro, cuando usted termine de orar, usted ya está bravo otra vez, o está bravo otra vez, está caliente y apenas ve a su cónyuge de una vez está otra vez disgustada porque recordó y se devolvió el punto de atrás. Y cada punto de estos es congruente, uno con el otro, son como niveles, como escaleritas, como graditas que vamos subiendo, pues no se puede retroceder. Decirle que tenés al lado, yo decidí perdonar, por favor, ¿me perdonas? Y como para ir abonando ahí, dile que tiene al lado, por favor, ¿me perdonas? Punto número 5. Confirme el dolor y admita la ofensa. Es muy importante hacer eso y muy necesario eso. Tiene usted que entender qué fue lo que le sucedió, porque hay gente que dice, a mí no me pasó nada. Hay que admitir la ofensa. No, sí, eso no pasó, eso no. Mire lo que dice Eclesiastés 2, del versículo 22 al 25, Eclesiastés, leamos juntos. Pues ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente. Y también esto es absurdo. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios, porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? Y ojo con caer en esos errores, ¿no? De minimizar el dolor que es terrible, justificando la ofensa. No, pastor, ya yo estoy mejor, ya él no me pega tan duro, ya, él no me pega tan duro, pastor, ahora me pega más pasito. Terrible. Es que si yo no hubiera ido, no me hubiera pasado eso. Excusando el comportamiento del ofensor, incluso a veces cuando hay una violación, que es algo supremamente delicado, es que si yo no hubiera ido a esa fiesta, que si yo no hubiera ido, y se echan la culpa. Tú no eres culpable de nada de lo que te sucedió. Tú tienes que liberarte de eso, la culpa no es tuya. Se presentó esa situación y esa situación la vamos a solucionar de la mano del Señor, pero tú no eres culpable. El único que es culpable es Satanás, de colocar esos pensamientos y esas cosas. Hay gente que niega el dolor y eso es otra cosa que no ayuda mucho. No, yo no siento nada. Es que yo no puedo culpar a mi padre por abandonarme, es que no puedo culparlos a ellos por lo que me hicieron. No, tú tienes que decir las cosas como las sientes y llorar lo que tengas que llorar y sentir lo que tengas que sentir porque está en ti expresar esas emociones y tú no puedes reprimirte de expresar esas emociones. Tienes la libertad en Cristo para hacerlo y es necesario que lo hagas para que te desahogues y logres la libertad que tanto necesitas. O esas personas que le salen a uno con ese cuento, no, ya yo lo perdoné, ya yo olvidé lo que me hicieron, ya yo lo olvidé, yo olvidé todo, ya, yo no me acuerdo de nada, pastor, ya, eso ya pasó, ya. Eso es falso, eso es mentira. Ojo, consejeros de la iglesia, cuando cuenten personas así, ahí no hay nada, eso está más crudo que antes, eso es un espejo, una pancarta, un papel que colocó para ocultar todo el dolor que está viviendo en lo más profundo de su corazón. Entonces, en este punto hay que reconocer la ofensa y aceptar el daño. Sí, sufrí mucho, pero voy a salir de la mano de Dios. Me dolió, pero ya pasó y Dios me ayudará a sanar. Entonces, digamos este coro creyendo lo que estamos diciendo. Confiese el odio por lo sucedido. Odie el pecado, pero no al pecador. Odie al pecado, pero no al pecador. Punto número 6. Decida sanar y perdonar al ofensor. Esa es una decisión que usted tiene que tomar. Porque usted a veces dice, no, es que yo de eso ya no me voy a librar nunca. Eso lo que fue, y ya eso me marcó para toda la vida. Y a ese desgraciado nunca lo voy a perdonar por todo, me destruyó mi vida, me marcó para siempre. Hay que borrar todas esas cosas. Así no es. Mire cómo dice Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué pasa si no tengo ganas de perdonarlo? Pues hay que hacerlo. Porque el perdón no es un sentimiento ni un pensamiento, es una decisión que tienes que tomar. Decide, por favor, por amor a Dios,
decida sanarse desde hoy que está escuchando esta palabra. Decida usted perdonar a ese ofensor, decir a ese que me lastimó, a ese que me violó, a ese que me maltrató, a ese que me humilló, a ese que me señaló, que se burló de mí. Hoy yo decido perdonarlo y librarme de eso. Tienes que hacerlo para lograr la libertad en Cristo que tanto Dios necesita y que tú te mereces, porque tú te mereces eso también. Y no seguir pensando, lo perdoné, pero cuando tenga la oportunidad, Él sabrá cómo me hizo sufrir. El que me la hace, me la paga. Así no es. Mira lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 18, 21. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Bacano que fueran solo 7. Imagínense que a mí me hubiera tocado perdonar 7. Ese rato estaba yo feliz. No te digo que hasta 7 veces, sino que hasta 77 veces, le contestó Jesús, o sea, infinito. Y siempre sigo pensando en lo que me hizo, es porque jamás he sido perdonado, porque jamás me he librado de eso. Y hay que tratar de que hay que perdonar las veces que sea. A tu esposo, sí, a tu esposa también, a tus hijos, al pastor, a los líderes, a las ovejas. ¿Cuántas veces tiene que perdonar usted a las ovejas? 7 veces nomás. A ver, a ti ya te perdoné 6, a ti 5, te quedan 2, a ti te queda 1. A ti ya te perdoné 7 y a ti te di una de ñapa. ¿Qué tal que fuera así, no? Tenemos que perdonar cuantas veces sean, porque Dios nos perdona siempre a nosotros. ¿Se imagina Jesús diciéndole, y usted, Pastor Hugo, ya usted, yo lo perdoné 7 veces, ya no, ni una más? ¿Cómo viviría uno asustado? Punto número 7. Punto número 7, y este es el último ya, 4.7. Escríbelo bien. Libérese del ofensor y de usted mismo. Porque a veces no es tanto el daño que le hizo a esa persona, pero hay que liberarse de esa persona, sino usted mismo se recuerda tanto eso y se está haciendo más daño a usted mismo que el daño que le hizo a esa persona. Porque algunos en este punto, libérese del ofensor y de usted mismo. Porque comienzan a preguntarse, pero ¿por qué Dios permitió que eso pasara? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué esto? Y esto no es culpa de Dios, esto es una situación que se presentó. Y hay que saberla analizar y saberla manejar con la madurez que se requiere. Porque este tema que estamos hablando es un tema muy complejo y un tema que requiere muchas charlas. Pero hoy yo quiero tocar este tema para que tú seas libre, porque sé que con las herramientas que te he dado, si usted lo escribe bien y lo practica y lo vuelve a escuchar de ser necesario, vas a lograr la sanidad interior que tanto has anhelado, si lo haces correctamente. Mire cómo dice Hebreos este punto acá. Versículo 10, capítulo 10, versículo del 22 al 25. Mire la sabiduría de la palabra de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Ojo, sin fe no te puedes acercar. Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos en el amor y en las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Siento que Dios me olvidó. Dios no te ha olvidado. Tú no eres un huérfano espiritual. Eso no es cierto. Tú eres el único infiel. Dios siempre ha sido fiel contigo. Lo que pasa es que tú eres duro de corazón. Y hoy es un día para que aflojes un poco más el corazón y te vuelvas a la fidelidad de Dios. Dios siempre cumple lo que promete. Jamás deja de amarnos, jamás deja de ayudarnos. Tú hoy tienes que reconciliarte con Dios y decirle, Dios, te perdono, porque hay personas que le echan la culpa a Dios porque murió algún familiar. Y así no es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Que lo que me pasó es culpa de Dios y no. Y si tienes que decirle, Dios, te perdono, pues hazlo en una oración y parecería ridículo. Pero Anderson lo enseña. Neil Anderson, los pasos hacia la libertad en Cristo. Enseña que hay un momento que tú tienes que decir, bueno, Señor, te perdono por esta crisis, por esta pandemia, porque tú no hiciste nada y me quebré y pasó esto. Y si tienes que decirlo, hazlo, porque eso te va a dar mucha libertad. Porque si tú no te reconcilias con Dios primero, no te puedes reconciliar con nadie. Y ya hay personas que se congregan en la iglesia odiando a Dios, odiando a veces al pastor, odiando a algún líder,
de la iglesia, algún director de ministerio, odiando a algún miembro de la iglesia, y así no es. Ese no es el cristianismo. Eso no es lo que yo he enseñado. Por el contrario, lo que hemos enseñado está escrito en 2 Corintios 5, 18 al 20, y es bueno que lo leamos. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Cómo hago para reconciliarme con Dios? A la manera de Dios, porque esto es a la manera de Dios, no es a tu manera. Esto del perdón no es a tu forma, no es como tú sientes, como tú crees, como a ti te gusta, como tú has visto, como a ti te han enseñado. No, no es así. Es a la manera de Dios, porque el perdón viene de Dios. El perdón es algo espiritual, no es algo material, no es algo de aquí, es algo de allá. Y hay que hacerlo como lo enseñan de allá, para recibir las bendiciones aquí de eso. Jesús perdonó a todos por lo que estaban haciendo. Recuerda Lucas 23, 24. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren la intercesión tan linda. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Mis amados, además de perdonar, tú debes pedir perdón. Tú debes pedir perdón por lo que has pensado, por lo que te has imaginado, por lo que has sentido, por cómo te has comportado, por la actitud que has tenido, por lo que dijiste, por lo que debías haber dicho y no dijiste, por lo que debías hacer y no hiciste, por esas malas intenciones que has tenido a veces. Debes hacerlo para que seas libre de eso. Por eso quiero que una vez más digamos, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y ya para terminar, quiero que leamos este último pasaje bíblico que está en Juan, en el capítulo 11, versículo 38, que ustedes conocen la historia, pero quiero darle el contexto y la interpretación que el Señor me mostró. Versículo 38, esta es la resurrección de Lázaro, pero yo quiero que usted entienda como el Señor me mostró a mí aquí algo. Como habido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro y era una cueva cuya entrada estaba tapada por una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler más, pues ya lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, ya te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Y dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué aplicación tiene para mi vida ya para terminar? Ojo, yo quiero hoy respaldar tu ánimo, tu mente y tu corazón. No importa cuánto tiempo lleves tú en esa tumba de amargura, en esa tumba de dolor, en esa tumba de perdón. El perdón es lo único que va a quitar el dolor. El perdón es lo único. Jesús ha quitado esa piedra hoy de dolor de tu vida. Es eso lo que yo quiero que entiendan. Tus vendas han sido quitadas con la ayuda de otros. Entender lo que significa el perdón es volver a la vida. La única manera de que tú entiendas lo que vale realmente la vida es entendiendo lo que significa el perdón. Por eso ahí donde tú estás, yo te pido que inclines tu rostro una vez más y repitas conmigo la siguiente oración. Repitas conmigo esto que Dios nos está mostrando. Di, Señor, hoy quiero liberarme de este pecado que he tenido, cargando con un dolor, con una amargura, con un resentimiento que no tengo por qué cargar. Háblale ahí con tus palabras al Señor. Entiende lo que te he enseñado. Reflexiona sobre todo lo que hemos visto.
Entender lo que significa el perdón es volver a la vida. El perdón quita el dolor, créeme, el perdón quita el dolor. Y tú hoy, como miembro de la iglesia, como miembro de una familia, como miembro de una sociedad, tienes un reto muy grande, y es el de perdonar y ir a buscar perdón. Es decir, te perdono, y es decir, ¿me perdonas? Eso es ser cristianos. Ese es el verdadero cristianismo, el que es capaz de unirnos a través de la cruz, de la sangre derramada, bajo la cruz, bajo el perdón de Jesucristo, bajo el perdón del Dios Todopoderoso, bajo el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que vale la pena, la reconciliación debajo de la cruz. Para eso es que Dios envió a su Hijo. Ahí donde tú estás, dile: Señor, me duele, me duele, me duele. Me duele que me hayan señalado, que me hayan aislado, que me hayan marcado, que me hayan dicho, que me hayan juzgado. Que se burlen de mí, que se burlen de mi familia, que me maltraten, que me hieran, que me lastimen. Me duele lo que me hizo este, aquel, aquellos, estos, los otros, vosotros y ellos. Ay, Dios bendito. Gracias, Señor, porque podemos perdonar. ¿Usted se imagina la vida tan difícil y tan dura que sería sin perdonar? Cargando con una ofensa, 2 ofensas, 3 ofensas, 1000 ofensas, 2000 ofensas, 4000 ofensas, 40.000 ofensas, 4 millones de ofensas, 50 millones de ofensas, 1000 millones de ofensas, 100.000 millones de ofensas. Sería difícil. Pero cuando perdonamos, nos liberamos de todo eso y quedamos otra vez dispuestos a volver a perdonar. ¿Qué querés que te diga? ¿No es justo? No, es cristiano. Pero yo ya perdoné y tengo que volver a perdonar. Bienvenido al cristianismo, al estilo de vida maravilloso inventado por el Dios Todopoderoso para que seas libre. El perdón te ensucia. Ojo, el pecado te ensucia, perdón. Y el perdón te limpia. Y cada vez que te ensucies, está en el perdón purificarte, limpiarte. Gracias porque podemos perdonar. Y gracias porque podemos perdonar, Señor, y recibir perdón. Podemos ir a buscar a alguien para decir: perdóname. Y podemos recibir de esas personas el perdón. Podemos perdonar a tantos que nos han maltratado a través de una oración. Podemos decir: Señor, hoy me libero de eso. Órale ahí el Señor, inclina tu rostro y di: hoy me libero. Hoy me libero de esa carga, de esa raíz de amargura. Hoy perdono y coloca ahí una raya a esas personas. Hoy me libero de estas personas. Hoy me libero de estas ofensas. Hoy me libero de esto que me hicieron de niño, me hicieron de niña. Hoy me olvido de eso. Me olvido de eso que me hicieron. Hoy te entrego esto, Señor. Hoy te entrego aquello. Padre, libera a tu pueblo, bendito Dios, bajo el perdón, bajo la sangre maravillosa derramada en la cruz, que es el perdón de nuestros pecados. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Espero que tú hayas sentido lo que yo he sentido, porque me he liberado de muchas cosas también. Cuántas veces yo tengo la oportunidad de predicar, yo soy el primero que ha sido ministrado. Yo soy el primero que hizo la lista y que logró liberarse de muchas cosas. Y créeme que me siento muy tranquilo y un poco más liviano hoy al haber predicado eso y haber podido pedir perdón y haber podido recibir el perdón de muchas personas también. Si en algo te he ofendido, te quiero pedir perdón. Si como pastor he fallado en algo, mira, de todo corazón te pido perdón, perdóname. Nunca fue mi intención ofenderte, nunca ha sido mi intención lastimarte. Si lo hice, perdóname, te lo pido de todo corazón. En el nombre de Jesús te pido que me perdones y me ayudes a mejorar. Ora mucho por mí para que yo corrija muchas cosas y pueda brindarte lo mejor que tiene Dios y lo mejor que yo tengo para tu vida. Gracias por tu perdón. Lo recibo con alegría y con humildad en mi corazón. Y si hay personas que han visto esta prédica por primera vez, yo hoy quisiera dirigir una oración hacia ti.
Si tú quieres hacer parte de esta familia de Casa sobre la Roca, si quieres profundizar un poco más en tu relación con Dios, te puedes congregar con nosotros. Si quieres hacer parte de esta familia, aquí aparece popayan@casarroca.org. Mándanos un correo y con mucho gusto te vamos a apoyar, te vamos a ayudar. Si quieres hacer parte de esta familia, tómate unos segundos ahí y ora con nosotros. Y repite conmigo esta oración, repite conmigo. No lo repitas por repetir, sino que lo que salga de la boca tú lo creas ahí en el corazón. Y di conmigo: Señor Jesús, hoy yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre por mí y moriste por mis pecados en la cruz del Calvario. Has resucitado entre los muertos. Yo creo en tu poder de restaurador, de tu resurrección. Y aunque he pecado de muchas maneras, hoy yo confieso y creo que tu bendita sangre me limpia completamente de todos mis pecados. Mi pasado no existe más porque tú haces de mí una nueva persona. Hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo perdono a aquellas personas que me hicieron daño y las dejo libres de cualquier venganza. Y te pido, Dios, yo quiero acercarme más a ti para recibir de ti todas esas bendiciones que tú tienes para mí. Amén y amén. Y me encanta que hagas parte de la familia de Cristo, que seas un nuevo miembro del cielo. Y me encanta que a lo mejor puedas ser parte de esta familia de Casa sobre la Roca acá en Popayán. Iglesia, mis amados, quiero orar por las personas que apoyan la obra maravillosa de la iglesia, por los cumpleaños, por las personas que han estado de aniversarios, por las personas que han sido intervenidas quirúrgicamente. Padre, yo quiero darte gracias una vez más por el dador alegre, Señor, porque ha entendido que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Padre, te pido que abras las puertas de los cielos y lo bendigas mucho, Señor, en salud, en prosperidad para él y para su familia, como lo dice tu palabra, Señor. Qué bonito poder apoyar tu obra, Señor, con generosidad, con alegría. A aquellos que son duros aún del corazón, convéncelos, Dios del cielo, de ser hombres y mujeres de principio, Señor, que entiendan la bendición maravillosa que está en el dar. Hay más dicha en dar que en recibir. Y tú multiplicas al 100 por 1 a todos los que te hemos dado, a todos los que apoyamos tu obra maravillosa, Señor. Y Padre, yo quiero darte gracias por cada una de las personas que han estado de cumpleaños, Señor. Por Luis Ángel Elugier, Señor. Por la señora Elizabeth Agredo, Señor, la mamá de Elugier Jorgito Varela, Señor. Por Jesús Rosero, Señor, el papá de Aldair, Señor, el miembro de RK, Señor. Por Lili Caicedo, Señor. Por el doctor Wilmer Mosquera, Señor. Por Clara Patricia Pérez, por David Aroca en Cali, Señor, por Luis Fernando Carvajal, por Sebastián Lozada, por César Morales, Señor, por Clara Patricia Pérez, Señor, por Joana Aroca. Padre, te pido que tú los bendigas, Dios del cielo, y seas tú, Señor, dándoles la salud, Señor. Te damos gracias por la salud que ellos han tenido, Señor, y te pido que tú les concedas los deseos más profundos del corazón conforme a las gloriosas riquezas que tenemos en tu Hijo Jesucristo, Señor. Y Padre, queremos orar por aquellas personas, bendito Dios, que han sido, Señor, que están enfermas, Dios del cielo. Yo te pido, bendito Dios, por mi familia, Dios del cielo, por que en estos días falleció mi tío Luis. Te pido que sigas fortaleciendo mucho, Señor, a mi familia, Señor, a mi mamá, a mis tíos, a los hermanitos, Dios del cielo, de mi mamá, Señor, para que ellos reciban de parte tuya, Dios del cielo, esa consolación sobrenatural que solo tú sabes dar a tus hijos, Señor. Derrama ese espíritu de consolación sobre aquellos que han perdido algún familiar, bendito Dios, por el tema del COVID, Señor. Y Padre, oramos por las personas que están enfermas para que tú las restaures, porque tú has dicho en tu palabra, clamen a mí y yo les responderé y les daré salud y medicina. Oramos por Enrique, Señor, que supimos que tuvo su cirugía el día viernes, se le fue muy bien y se viene recuperando, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, restaurándolo y que muy pronto él pueda volver a su normalidad, Señor. Padre, gracias una vez más por mi papá, por mi mamá en Ocaña. Te pido que tú lo sigas bendiciendo, Señor. Guarda, Dios del cielo, todo el equipo de AMEC, Señor. Guarda todo el equipo médico, Señor. Guarda a nuestros líderes, Señor. A los siervos, a los que te sirven, bendito Dios, en la iglesia. Bendícenos ahora que se van a abrir muchos sectores económicos y guárdanos, Dios, de esta pandemia, Señor. Y que muy pronto llegue esa vacuna, Señor, para que todos podamos solucionar este tema que ha afectado tanto a la humanidad, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y muy bien.
Ya para finalizar, quiero que tomemos la Santa Cena del Señor, que entendamos lo que esto significa. Un momento maravilloso para darle las gracias al Dios Todopoderoso. Ahí donde tú estás, selecciona un poco de vino para que compartas ahí con tu familia y un poco de pan. Yo tengo aquí un pancito de la iglesia, el que compartimos en nuestra iglesia. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y ven pronto, Señor Jesús. Esta tu iglesia de Casa sobre la Roca te espera con mucha alegría en el corazón. Ojo, iglesia, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Padre, yo quiero darte gracias. Este pan simboliza el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, que fue golpeado, maltratado, clavado en una cruz, muerto y sepultado para el perdón de nuestros pecados. Pero un cuerpo que fue resucitado, bendito Dios, para glorificar tu nombre. Y gracias, Señor, porque este vino representa su sangre, sangre que también fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Gracias, bendito Dios, porque la palabra clave en el cristianismo también es perdón, Señor. Vamos a entender lo que tú hiciste por nosotros, de perdonarnos, vamos a perdonar y vamos a pedir perdón. En Cristo Jesús puedes tomar la Santa Cena del Señor. Muy bien, iglesia, qué alegría poder compartir con ustedes un servicio más de manera virtual. Gracias nuevamente por dejarnos ingresar a sus casas con una enseñanza muy doctrinal, muy maravillosa, que espero que usted pueda escuchar y colocar en práctica oportunamente. Quiero recordarte que el próximo sábado tendremos nuestro ayuno global, el ayuno que hemos venido haciendo de manera virtual a través del canal de la iglesia, en el cual se comparte la palabra del Señor, oramos, tenemos alabanza y ya muy pronto volveremos a nuestros ayunos como antes los hacíamos de esta pandemia. También recordarles que la revista de televisión Hechos y Crónicas la podemos adquirir ahora de manera gratuita para que aprovechen esa nueva oportunidad. Y ya saben, y se perdonen. Los amo con todo mi corazón, practiquen el perdón. Ya lo saben, y se perdonen. ¿Cómo es que dice? Y se perdonen. Si te gustó esta palabra y si quieres compartir algo ahí con nosotros en el chat, escríbelo, déjanos un mensaje. Si no te has inscrito al canal, suscríbete, colócanos ahí un chulito, una bendición. Los amamos en Cristo Jesús. Me encanta poder llevar un mensaje cada día con ustedes y les cuento que los extraño muchísimo. Amén y amén. Dios los bendiga. Un abrazo para todos.